Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hoy, sábado 10 de octubre, el Evangelio según San Lucas nos muestra la escena de una mujer que sale gritando a Jesús: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Y Jesús no es que desdeñe a la Santísima Virgen, desde luego que le echa un piropo aún más grande, porque dice aún más dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Y quién más que María, que escucha la palabra de Dios y la pone absolutamente en práctica, ya que ella ha dado su fiat? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Un fiat del cual nosotros siempre pendemos, porque en ese fiat está la salvación de todo el género humano a través de la maternidad de María. Pero en lo que me quiero detener es en la dicha que es no solamente escuchar la palabra de Dios, porque cualquiera puede escucharla, pero ponerla en práctica es lo que es difícil. Y es difícil porque no solamente basta con las obras buenas que podamos realizar, sino que esas obras buenas tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. Y el descubrimiento de esa voluntad implica para nosotros el sacrificio de nuestra propia voluntad. Desde luego, para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, tenemos que ir como por pasos. Primero, cumplir los mandamientos, los sacramentos, vivir las virtudes, cumplir nuestras obligaciones de Estado y, desde luego, de ahí hacia arriba, cumplir la voluntad de Dios, que nuestra voluntad y la voluntad de Dios sean la misma. Por eso Jesús alaba y pone como dichosos, bienaventurados a aquellos que escuchan esa palabra, pero la llevan a la práctica, a su vida, renunciando a su propia voluntad. Como les digo, María es la primera que ha renunciado a su propia voluntad, y no solamente es dichosa porque amamantó a Jesús, porque lo tuvo en su seno, en su vientre, sino es aún más dichosa porque ella, conociendo el horror de la voluntad humana y el daño que nuestra voluntad hace con el pecado, renunció a su propia voluntad para siempre. Y su fiat es una ratificación de esa renuncia a su propia voluntad. Y eso es hermosísimo porque cuando el Señor nos propone ser almas víctimas, los primeros que se han puesto para hacerlo son Jesús, haciendo siempre la voluntad de su Padre, y María, haciendo siempre la voluntad de Dios y con ello la voluntad de Jesús y la del Espíritu Santo. Imitemos a Jesús y a María y seamos como ellos, dichosos, felices, a pesar de la adversidad, porque con ello estaremos seguros de que escuchamos la palabra de Dios siempre y cuando la pongamos en práctica.